Segundo 0 habían pasado semanas, la ángel guardián Brunilda junto a la Kaioshin habían investigado todo acerca del mundo donde su creador Kakaroto fue alguna vez el rey del todo, pero se dieron cuenta que las cosas en tal multiverso habían cambiado. De acuerdo Kakaroto, todo indica que las cosas han cambiado en el multiverso que alguna vez fue su hogar, diría Rise. Ya veo, bien digan cómo sigue el multiverso 1, quiero saber lo más importante, diría Kakaroto. Bueno Kakaroto, el multiverso 1 junto a los demás 4 multiversos se unieron en uno solo, ahora forman un solo multiverso que debo añadir que es extremadamente gigantesco, sin embargo, es gobernado por un dios, lo llaman el dios de la oscuridad, pero no hay más información sobre él, nadie sabe quién es realmente o de dónde proviene, disculpe Kakaroto, pero no logramos averiguar más sobre él, diría Brunilda. Descuida, han hecho un trabajo increíble, mejor de lo que pude haber pensado, ahora dime qué sucedió con los demás reyes del todo. ¿Acaso ese dios de la oscuridad acabó con todos ellos? Diría Kakaroto. No fue así Kakaroto, de hecho ese dios los retó a todos, quería hacer una revolución y unir todos los multiversos en uno solo, al parecer los retó a enfrentarlo y si perdían renunciarían de su cargo, y fue así como los 5 reyes del todo se despidieron de sus títulos, incluso ese Saiyajin Vegeta fue derrotado, diría Rise. ¿Derrotaron a Vegeta? La última vez que lo vi fue hace más de 1000 años, se volvió el rey del todo del multiverso que alguna vez goberné, ese dios debe ser muy fuerte para derrotar a los 5 reyes del todo y en especial vencer a Vegeta, pero dime qué fue de Vegeta, diría Kakaroto. Después de perder su orgullo como guerrero, renunció a su inmortalidad, vivió como un mortal en sus últimos años de vida hasta que llegó el día de su muerte, lo mismo sucedió con los demás reyes del todo con excepción de una reina, diría Brunilda. Ya veo, esto me ha dejado sin palabras, parece ser que Vegeta es totalmente diferente al del mundo de Goku, pero si a quién te refieres cuando dices una reina, debe tratarse de 21, ¿no es así? Diría Kakaroto. Aparentemente sí Kakaroto, es ella, fue la única que se quedó con su inmortalidad y poder divino, sin embargo habita en una galaxia muy alejada, después de todo el multiverso ahora es gigantesco, diría Rise. De acuerdo, ahora quiero saber acerca de mi universo natal, el que se encuentra muy alejado y es donde habitan mis padres, podría saber todo acerca de lo que ha sucedido con el ojo de Dios, pero supongo que me da una mala espina, diría Kakaroto. Bueno Kakaroto, esto no será tan fácil como esperaba, no sé cómo decirte esto Kakaroto, diría Rise. Kakaroto notaría de inmediato la reacción de la Kaioshin, era evidente de que algo muy malo había pasado. Lo que tratamos de decir Kakaroto no es tan fácil, pero solo lo diré, tu madre dejó el mundo de los vivos y aparentemente ahora se encuentra en el paraíso donde se encuentran tus primeras esposas, es decir Nean y Mikosin, diría Brunilda con una mirada baja. Ya veo, dime qué sucedió exactamente, diría Kakaroto con una mirada baja. Al parecer también se fue por la misma enfermedad que tu esposa Aurora, es una enfermedad letal entre las diosas cuando sufren una gran pérdida, en este caso la pérdida de un hijo o ser querido, después de todo los rumores viajan rápido y según lo que investiga el rumor sobre tu supuesta muerte hace años se esparció por todos los mundos, ella se fue hace un año después de la muerte de tu esposa, mis condolencias Kakaroto, diría Brunilda. Sí Kakaroto, mis condolencias también, no sé cómo se siente perder a una madre, pero no hay duda de que es muy duro, diría Rise. Gracias, y dime qué sucedió con mi padre, diría Kakaroto con una mirada baja. Nadie lo ha visto desde la muerte de tu madre, han pasado décadas desde que alguien lo vio, es posible que nunca haya salido del universo donde habitaba junto a tu madre, es posible que lo encuentres allí, es la única opción que hemos investigado Kakaroto, diría Brunilda. De acuerdo, está decidido, tendré que ir a ver a mi padre, tuve que haberlo hecho desde antes, no sé cómo rayos no lo hice, diría Kakaroto con una expresión seria. No es tu culpa Kakaroto, tenías muchas cosas en tu plato, diría Rise. Kakaroto no diría nada, nada más tenía una mirada seria pensando en todas las cosas que había escuchado y asimilando toda la información. Brunilda sabía perfectamente que Kakaroto no quería hablar más sobre el tema, por lo tanto esta le daría tiempo para él, para tratar de asimilar todo. Entonces nos prepararemos Kakaroto, ¿cuándo quieres que partamos? Porque estamos listas cuando tú lo estés, diría Rise. Iremos, diría Kakaroto mientras levantaría su mirada. Por supuesto Kakaroto, iremos ¿no es así?
diría Brunilda. Así es, Kakaroto, no esperas que nos quedemos aquí, ¿verdad? Diría Rize con una mirada preocupada. En efecto, ustedes se quedan, esto es algo que tengo que hacer por mi cuenta, diría Kakaroto. ¿Qué? Pero Kakaroto, queremos ir también, hemos explorado muchos mundos pero nunca uno muy lejos y en especial donde tú habitaste gran parte de tu vida, diría Brunilda. Brunilda tiene razón, Kakaroto, no podemos quedarnos aquí, allá afuera es muy peligroso, ¿qué pasará cuando te encuentres con ese aterrador dios de la oscuridad? Brunilda te puede ayudar a pelear y yo te puedo sanar, déjanos ir contigo, diría Rize, quien empezaba a perder la cordura. Sabes que puedo manejarme solo, ¿no, Rize? No hay de qué preocuparse, diría Kakaroto. Contrólate, Rize, le pido disculpas, Kakaroto, Rize, olvida lo fuerte e invencible que eres, diría Brunilda. Sí, lo siento, Kakaroto, sé que eres fuerte y el dios creador, pero no puedo quitarme esta sensación de que podría ser peligroso. ¿Qué pasaría si algo te pasará? ¿Qué sucedería con nosotras? No podemos perderte, sé que no soy una guerrera como Brunilda pero puedo ser muy útil, diría Rize, quien nuevamente empezaba a entrar en pánico. Contrólate, Rize, debes controlar tus emociones en este tipo de situaciones. ¿Qué pasaría si Kakaroto resultara gravemente herido y tendrías que sanarlo? ¿Volverías a entrar en pánico? Por eso debes controlar tus emociones, por eso te quedarás aquí, Kakaroto y yo iremos, ¿no es así, Kakaroto? Diría Brunilda. En realidad no, Brunilda, pero aprecio y admiro tu determinación, diría Kakaroto. Pero Kakaroto, soy un ángel guerrera, puedo ayudarte, me he estado preparando por si algún día llegará un momento como este y estoy lista, diría Brunilda. Pero yo también quiero ir, prometo controlar mis emociones, por favor, Kakaroto, no me dejes sola aquí, diría Rize. Sin peros, chicas, mi decisión ha sido tomada, Brunilda, cuidarás de Rize y le ayudarás a manejar sus emociones, ¿de acuerdo? Diría Kakaroto. Bien, de acuerdo, Kakaroto, supongo que no puedo persuadirte, diría Brunilda. De acuerdo, Kakaroto, por lo menos no me quedaré sola, diría Rize con una sonrisa nerviosa. Bien, está decidido, esto no tomará mucho tiempo, regresaré muy pronto, te dejo a cargo del universo 0, Brunilda, y cuida de Rize, diría Kakaroto. Prometo esforzarme para controlar mis emociones, Kakaroto, diría Rize. No te fallaremos, Kakaroto, pero para la próxima quiero ir contigo, diría Brunilda. Supongo que puedo aceptarlo, de acuerdo, chicas, prometo regresar muy pronto, fueron las palabras de Kakaroto y este desaparecería de un resplandor a máxima velocidad, que su ki de inmediato desaparecería del universo 0. ¿Crees que estará bien? Estoy preocupada, sé que es el ser más fuerte y todo eso, pero no puedo evitar preocuparme, después de todo es la primera vez que sale del universo 0, han pasado décadas, diría Rize. Debo decir que te entiendo, Rize, tampoco puedo evitar sentirme preocupada a pesar de saber que es el ser más fuerte entre todos los mundos, pero estoy segura que no hay nadie que pueda vencerlo, él estará bien, él volverá y nada lo detendrá, diría Brunilda. Brunilda, hay algo diferente en ti desde hace años, nunca me atreví a mencionarlo pero no puedo evitar preguntar ahora mismo, diría Rize. Vaya. ¿Qué sucede, Rize? Diría Brunilda. Bueno, eres un ángel y se supone que los ángeles no tienen emociones, no es que me queje, al contrario es fantástico porque te he visto más feliz, diría Rize. Vaya. Así que es eso, bueno, es sencillo, Rize, es cierto que nosotros los ángeles no tenemos emociones pero quise ser diferente, ¿sabes? Quería saber cómo era sentir, qué era sentir emociones, sentir miedo, tristeza, felicidad, amor, ese tipo de emociones y le pedí a Kakaroto que me diera la capacidad de sentir, diría Brunilda con una pequeña sonrisa. Ahora nos situamos en un multiverso muy lejano, un multiverso gigantesco que fue formado por 5 multiversos, ahora como gobernante por el dios de la oscuridad, el multiverso fue nombrado como el multiverso X. En un planeta que al parecer era habitado, aparecería un veloz resplandor que iluminaría todo el lugar, entre las sombras aparecería Kakaroto, quien había llegado al multiverso X. He llegado y todo lo que he visto es un multiverso realmente gigantesco, después de todo 5 multiversos forman uno solo, sin embargo, puedo sentir un ki realmente poderoso que proviene del oeste, no hay duda de que se trata de ese dios de la oscuridad, es un ki muy puro, debo decir que realmente puro, como el mío e incluso como el de mi hijo Morfeo, ¿acaso ese dios proviene de ese mismo mundo donde habitan ángeles y dioses puros?
Sí, de eso no hay duda, pero no he venido a pelear después de todo, y estoy seguro que ese Dios tampoco busca un combate, ya que veo que este multiverso está en completa armonía y hay muchas razas, pero bueno, ahora tengo que buscar a mi padre, no puedo sentir su ki, por lo tanto usaré los ojos de Dios, se diría Kakaroto, y en ese momento haría aparecer los legendarios ojos de Dios. Los ojos de Dios de inmediato le mostrarían a Kakaroto todo lo que tenía que saber, como por ejemplo dónde se encuentra la ubicación exacta de su padre y también dónde se encuentra la ubicación de la diosa 21, además le mostraría un resumen de lo más importante que sucedió en el multiverso X. Ya veo, ahora entiendo todo, parece ser que 21 pasó por muchas cosas y veo que finalmente acepto que era imposible que nosotros estuviéramos juntos, me alegro de que ahora sea feliz, parece ser que le tendré que hacer una pequeña visita, pero ahora tengo que ir a mi hogar, donde crecí, se diría Kakaroto, y este rápidamente desaparecería a gran velocidad por un resplandor, quien Kakaroto saldría del multiverso X para dirigirse donde alguna vez fue su hogar. Mientras tanto, en el palacio donde se encuentra el trono del gobernante del multiverso X, más específico el dios de la oscuridad. Señor, ¿ha notado eso? Un forastero ha llegado, pero de un momento a otro simplemente se fue, diría un sujeto desconocido. Lo he notado, Sombra, pero yo no me preocuparía si fuera tú, no sentí malas intenciones en su espíritu, pero debo añadir que había algo diferente en ese sujeto, es diferente a todo lo que he visto hasta ahora, es diferente a esos reyes del todo que derroté hace muchos años, diría el dios de la oscuridad. ¿En qué sentido, si me permite preguntar, señor? Diría Sombra. No le daré mucha importancia, pero su ki era como el mío, un ki muy puro, realmente puro, en fin, tengo la sensación que nos veremos cara a cara muy pronto, diría el dios de la oscuridad. ¿Qué quiere decir, señor? ¿Acaso él proviene de su mundo? Diría Sombra. Sabes que odio hablar de mi pasado, así que no sigas presionando, pero para aclarar tu duda, no lo sé, las cosas podrían haber cambiado en el mundo de mi padre, pero no tengo interés en saberlo, ahora dejemos el tema, diría el dios de la oscuridad con un tono serio en su voz. Mis disculpas, señor, no trataba de ser insolente, diría Sombra. Descuida, puede que algún día te cuente mi historia, pero por el momento ese dios no es una amenaza, puede que quizás lo haya enviado mi padre para observarme, pero no me importa, no indagaré más sobre el tema, diría el dios de la oscuridad. Ahora nos situamos en un universo muy alejado del multiverso X, en el planeta natal donde nació el Saiyajin semidios Kakaroto. He llegado, después de miles de años vuelvo a estar aquí, donde nací y me crié gran parte de mi vida, sin embargo puedo sentir una presencia y sé de quién se trata, diría Kakaroto. No te equivocas, hijo, mucho tiempo sin verte, te ves muy diferente, debo decir, diría Bardock, el dios guardián que alguna vez fue pero se retiró. Ha sido un largo tiempo, padre, veo que las cosas siguen iguales, desde que me fui y también escuché cosas no muy agradables, diría Kakaroto. Así que por eso estás aquí, también escuché noticias sobre ti no muy agradables, diría Bardock. No solo vengo por cierta pérdida en específico, iba a hacerlo desde antes pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo, diría Kakaroto. Mejor tarde que nunca, como dicen, ¿no? Escuché que te convertiste en el creador supremo, muy impresionante, tu madre y yo siempre tuvimos ese pensamiento, que serías el guerrero más completo y poderoso, pero también supe de tu inesperada muerte, como ya te habrás dado cuenta esa noticia golpeó muy duro a tu madre, pero lo veo en tus ojos, hijo, te sientes culpable pero sabes que no es tu culpa, después de todo convertirse en el creador supremo atrae enemigos, diría Bardock. Lo sé, padre, sé que no es mi culpa pero parece que aún no puedo estar a gusto conmigo mismo, quiero escucharlo todo, padre, sé que puede ser difícil volver a revivir estos recuerdos, diría Kakaroto. Está bien, Kakaroto, dicen que las heridas se curan con el tiempo, además no soy el único que sufrió una gran pérdida, Kakaroto, tú perdiste a tu madre, tu esposa y tu hijo, me sorprende que aún puedas estar de pie a pesar por todo lo que has pasado, diría Bardock. Fue muy duro, padre, después de todo mi esposa falleció por lo mismo que mi madre, ya lo he aceptado, me hubiera gustado que ustedes hubieran conocido a mi esposa y mi hijo, pero nunca se dio la ocasión, me arrepiento de no haberlo hecho, diría Kakaroto. Descuida, tu madre estaba muy feliz cuando le diste la noticia por el báculo que eras padre, puede que solo haya visto a tu esposa e hijo por una imagen, pero eso fue suficiente para ella, diría Bardock con una pequeña sonrisa.
Me alegro que madre haya sido feliz por lo menos durante unos minutos, sin embargo no todo fue oscuridad para mí, una esperanza volvió a brillar, resulta que tuve otro hijo, mi esposa estaba embarazada antes de irme a enfrentar al dios del apocalipsis, estoy seguro que escuchaste sobre él, diría Kakaroto. Seguro, ese rumor sobre un dios con las células de los guerreros más poderosos se esparció por todos los mundos, pero continúa, no dejes que te interrumpa, diría Bardock. Mi esposa Aurora tenía esa noticia que darme, me la daría una vez que acabara con el dios del apocalipsis, pero nunca se dio el caso, desde mi muerte regresé con más fuerzas, sin embargo apareció un dios puro, este dios era mi hijo, trató de acabar conmigo y yo entendía sus razones, su nombre es Morfeo, era un guerrero excepcional, un guerrero completo que nunca antes había visto, al final quedamos en buenos términos, y han pasado más de 80 años desde la última vez que supe de él, diría Kakaroto. Vaya, eso sí que me tomó por sorpresa Kakaroto, así que tienes otro hijo y dices ser que es el ser más fuerte que jamás hayas visto. Eso sí que es impresionante, así que vuelvo a ser abuelo, pero si esperas mi consejo, muy fácil Kakaroto, dale tiempo, parece ser que aún debe estar tratando de lidiar con sus pensamientos, aún no se acostumbra a tener un padre, dale tiempo y él vendrá a ti, después de todo si tu hijo querría ser encontrado, entonces no se hubiera ido tan lejos, diría Bardock. Vaya, no lo había pensado de esa manera, creo que tienes razón padre, él vendrá a mí cuando sea el momento adecuado, supongo que tendré que cancelar mi viaje al mundo de los dioses y ángeles, allí es donde él se encuentra, pero basta de hablar de mi padre, ahora quiero saber qué ha pasado con mi madre y contigo, diría Kakaroto. Entonces Bardock procedería a contarle todo a Kakaroto, sobre los acontecimientos que sucedieron desde que Kakaroto decidió irse del multiverso 1 que alguna vez existió, padre e hijo pasarían horas y horas charlando. Siris, la madre de Kakaroto, algunas historias de hace millones de años, también hablarían sobre sus objetivos, sueños y metas. Ha sido una charla agradable padre, extrañaba esto, pero me temo que debo irme, necesito hacer una parada más, después de todo el tiempo aquí avanza más lento que en mi mundo, diría Kakaroto. De acuerdo hijo, mucha suerte y trata de visitar a tu viejo de vez en cuando, pero también déjame decirte esto, sobre de lo que hablamos, diría Bardock con una mirada seria. ¿Te refieres a mi abuelo? Diría Kakaroto con una mirada seria. Así es hijo, tu madre nunca te lo mencionó porque no querría que lo conocieras, recuerda la historia que te conté, fue lo que me dijo tu madre, recuerda que tu abuelo es un creador también, pero uno muy impredecible, según las palabras de tu madre, era un tipo que no querrías topártelo en tu vida y eso va también para tus tíos, recuerda muy bien todo esto Kakaroto, diría Bardock. Lo sé padre, tomaré en cuenta todo lo que dijo mi madre, pero no hay de qué preocuparse, no tengo la intención de viajar al mundo de los ángeles y dioses, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, hasta entonces cuídate y suerte, diría Bardock con una pequeña sonrisa. Lo haré padre y tú también cuídate, fueron las exclamaciones de Kakaroto y a gran velocidad, desaparecería de un resplandor y su ki desaparecería del universo. Cuando digo que tengas suerte lo digo en serio hijo, según tu madre, tu abuelo puede ser un ser despreciable y peligroso, diría Bardock. Ahora nos situamos en el multiverso X, más específico en un pequeño planeta donde Kakaroto podía sentir una presencia familiar. Así que ahora aquí vive ella, es un lugar diferente cuando la vi por última vez, es pequeño el lugar pero no está mal, me recuerda un poco al planeta de los Kaiosamas, diría Kakaroto mientras inspeccionaba el lugar. Miles de años y al fin apareces, no sé si darte una paliza en este momento, diría 21 quien haría su aparición. Lamento no haber vuelto, quería hacerlo pero nunca tuve la oportunidad, diría Kakaroto. Por supuesto que no, después de todo vives ahora muy feliz con tu esposa, escuché algunos rumores hace muchos años, diría 21. Fue así durante un tiempo, pero las cosas no siempre resultan como queremos, veo que te has alejado de todo, porque mi esposa y mi primer hijo se fueron, diría Kakaroto. Rayos, no sabía eso, perdón Kakaroto, sabes que solo estaba actuando dura, ¿cómo te sientes? Diría 21. Estoy mejorando, pero dejemos esa charla para otro momento, primero quiero saber acerca de ti, tengo mucho tiempo sin verte y me encantaría saber qué es lo que ha sido de tu vida, escuché algunos rumores, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, pero tú también tendrás que decirme cómo te fue desde que partiste de tu multiverso, diría 21 con una pequeña sonrisa. Mientras tanto en el trono del dios de la oscuridad.
Señor, parece ser que esa presencia que sentimos volvió a aparecer, diría Sombra. Lo sé, esta es la segunda vez que aparece, me pregunto qué estará buscando exactamente, ahora tengo más dudas si es un espía que ha mandado mi padre, me gustaría que lo investigaras, pero trata de evitarlo, es un dios puro y si viene de mi mundo entonces no querrás estar cerca de él, quedó claro, diría el dios de la oscuridad. Por supuesto, señor, evitaré a toda costa a ese dios y me aseguraré que es lo que hace en su multiverso, considere esta misión hecha, diría Sombra.